noches, edición número 396 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Y como siempre omitimos enviar saludos a oyentes, televidentes que nos visualizan permanentemente. No queremos dejar pasar esta oportunidad porque si no recibimos algunas críticas, algunas quejas. Y son televidentes muy fieles y bueno, no es que tengamos una audiencia tineliana, pero son muchos los que nos ven de distintos lugares del país y a veces por falta de tiempo o quizás para no autohalagarnos, porque algunos mensajes son muy laudatorios, también los menos son de otras características. Y bueno que esto sea así porque revela que nosotros no ocultamos la pluralidad de voces ni pretendemos acallar las que piensan en forma distinta a nosotros, sino todo lo contrario. Queremos que se den un marco matizado, con distintas opiniones, no sesgado el programa. Obviamente que uno tiene una inclinación, una ideología, y esto me parece que es muy natural y les pasa incluso a toda la gente que está, a todos los amigos que comparten martes a martes el trabajo en el estudio, los cameraman, directores, ayudantes, etcétera, también tienen su ideología y es muy lógico que la expresen y que se manifiesten, porque vivimos en una república y lo que tratamos siempre de defender es que cada uno tenga la posibilidad de demostrarse, o sea, el derecho a ser diferente, a pensar distinto a los demás y que lo pueda expresar libremente sin que esto implique un demérito por la otra parte, una descalificación o lo que es peor, genera rencores con el que piensa distinto. Los primeros saludos son para Matilde Lamana y Arminda Rojas, que trabajan en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en Leandro Alem 684, y que son martes a martes quienes nos ven y siempre nos dicen cuándo nos van a saludar. Bueno, hoy hemos cumplido, que obviamente se lo merecen por la lealtad que tienen hacia nuestro programa también. También Aire Chayo de Belgrano, con quien me encontré fuera del país y que me hizo también comentarios muy elogiosos del programa. Inés Roa de Flores, que reclama persistentemente la jubilación del 82% móvil, que la presidenta no ha acatado el fallo de la Corte y vetado la ley. Y bueno, y Víctor de Concordia, Entre Ríos, Héctor de Caballito, Silvia Bustos Cabarilla de Córdoba, etcétera. Y hay una constante entre muchos televidentes que quizás porque son jubilados, tendríamos que armar el rinconcito de los jubilados, como María América González, hoy una excelente legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque son muchos los jubilados que a diario nos reclaman y nos señalan de que con esas magras jubilaciones que tiene, pese a lo que tanto se cacarea del gobierno, desde el gobierno nacional, pero que evidentemente quedan diluidas en esta inflación galopante de un 25%, una de las más altas del mundo, no permiten subvenir a las más necesidades, a las necesidades básicas, y viven muchas veces de la generosidad de sus hijos, de sus nietos, que tampoco obviamente están nadando en un mar de abundancia. El primer tema que queremos abordar hoy con Osvaldo, vamos a hacer, como estamos hoy los dos solos, no tenemos invitados, vamos a aprovechar para tocar algunos temas. El primero de ellos es algo que nos ha preocupado enormemente porque a mi juicio no solamente implica una inmisión del Poder Ejecutivo en las decisiones que toma el Poder Judicial, esto prohibido totalmente por la Constitución Federal, sino que también implica una claudicación de la Argentina ante su victimario, esto es la República Islámica de Irán. Me refiero al memorándum de entendimiento que se ha firmado con ese país y que el otro día advertíamos en la triste, diría triste, porque la verdad que cuando uno se entera los entretelones de esa audiencia pública que hubo en la comisión del Senado de la Nación, con un Timerman preguntando quién es esa, por una señora, por una mujer, que iba a hablar en nombre de una organización no gubernamental vinculada con las víctimas de aquel luctuoso
aquella masacre, vamos a llamarla así, porque acá uno habla de tragedia, no, masacre, como fue la masacre de Cromañón, en este caso la de la AMIA, la Asociación Mutual de Mutuales Israelitas en Argentina, que aquel 18 de julio de 1993, 93 sí costó la vida a 85 personas, 1994, 85 personas, dejando un saldo de 300 heridos. El ataque no fue a una comunidad particular, sino que el ataque fue a la nación argentina. Y esto es lo que a nosotros nos coloca en una posición realmente que nos subleva, porque ¿cómo puede ser que un hecho que sucedió en la Argentina, cometido contra ciudadanos argentinos, tenga que terminar siendo ventilado en Irán? Este memorándum de entendimiento, cuando uno ve que el otro día, cuando hablaba esta señora, con esos problemas que a veces tienen estos teléfonos tan comprometedores, estos micrófonos tan comprometedores que se escuchan al aire porque no saben manipularlo correctamente las personas que están encargadas de ello, se escuchó claramente que Timerman le preguntaba a Filmus y Piquete, ¿y quién es esa? Como ¿quién es esa? Como una descalificación ad hominem. O sea, si esa es una persona que no representa a alguien, que se representa a sí misma, pero que es un ciudadano argentino, que tiene todo el valor, el deber de expresarse y que va ahí preocupado por lo que está sucediendo, no con un ánimo de arrojar piedras, sino de exponer su punto de vista, se lo trata quién es esa. Y yo diría, ¿quién es él? ¿Quién lo puso a él ahí? Por un simple decreto del Poder Ejecutivo. Y lo peor del caso fue cuando se recibió la orden de parte del senador Pichetto, que dijo 5:30 tiene que terminar esto. Algo tan grave, tan serio como ese memorándum de entendimiento tenía que terminar a las 5:30 de la tarde. ¿Y saben por qué? Porque minutos después tenía que comenzar una cadena nacional, creo que es de Chubut. Entonces se privilegia más el caretaje, el mostrar imágenes en esta forma tan exuberante, que en buscar la verdad. No hablemos entonces de una comisión de la verdad que pomposamente dice que le está buscando justamente esclarecer el grave acontecimiento, el grave hecho sucedido en 1994, sino que digamos la verdad. Esto es simplemente una tarea de distracción, unas que, no me cabe ninguna duda, encierran un acuerdo mucho más severo con el compromiso con la República Islámica de Irán. Acá lo dijo el doctor Zenón Ceballos, destacado penalista. Quiero saber cómo va a votar la Argentina cuando se produzca en Naciones Unidas un repudio hacia la carrera armamentista nuclear que está teniendo el régimen de Teherán. Osvaldo, ¿querías acotar algo? Sí, no, varias cosas. Agrego a lo que decía sobre Pichetto, que dijo, por orden de la Presidenta, debe terminar a las 17:30. Si así lo cree, que además lo diga públicamente, es falto de todo decoro. Es decir, ¿qué rol tiene el Congreso Nacional si simplemente va a cumplir hasta en eso, hasta en el horario de sus deliberaciones, las órdenes que le imparte la Presidenta de la Nación? Yo creo que cuando algunos, como en mi caso, que hemos tenido una función legislativa, uno sabía cuándo empezaban los debates, pero no cuando terminaban, y a veces eran hasta las horas de la madrugada. Un tema, Jorge, de esta enorme importancia, en el que la Argentina se aparta inopinadamente de sus propios precedentes, porque si algo que había hecho las distintas reuniones anuales de las Naciones Unidas era levantarse cuando hablaba el representante de Irán por la oposición del gobierno iraní a colaborar con la justicia argentina respecto a esta cuestión. Y de un día para el otro lo adelantó hace 2 años Pepe Eliashev en una columna en el diario Perfil, y fue vituperado en primer lugar por Timerman. Y Timerman le dijo a la comunidad judía, a la AMIA y a otros representantes que eso era una absoluta falsedad y que no estaban en ningún tipo de negociación con el régimen de Irán. Ahora se ha demostrado que la información que manejaba Pepe Eliashev era correcta. Pero más, ¿qué significa este memorándum de entendimiento? Sí, que bueno, nosotros tenemos acá, porque no hacemos realmente como se acusan a otros periodistas falsamente,
o como muchos hablan, sin tener el memorándum, sin tomarse el trabajo de leerlo. Nos hemos tomado el trabajo de leerlo. Usted, señora, señor, se habrá imaginado que este memorándum tenía que ser algo voluminoso. Si yo les muestro lo que es este memorándum, lo leemos al aire, es paupérrimo su contenido y su redacción. No parece que fuera hecho esto internacionalmente por por alguna cancillería, sino esto parece un papel como nosotros en el estudio podemos hacer con la contraparte, un borrador, un bosquejo, un non-paper hasta diría yo. Sí, pero te diría que lo más probable es que en tal caso nosotros ese primer non-paper borrador lo hagamos mucho mejor. No, desde ya. Que esto que es absolutamente confuso y vago, porque se crea esta comisión de la verdad, pomposamente así llamada, que van a integrar juristas, dice, de prestigio designados por Argentina e Irán, van a establecer sus procedimientos, pero después, y un quinto, ¿a qué efecto? Dos por cada país, y un quinto que tiene que estar de acuerdo a los dos países. Claro. Entonces dice que revisará la comisión, hará una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados. Bueno, analizará como podríamos hacer cualquier ciudadano. Seguro. Ahora, ¿para qué? Y luego emitirá un informe, dice el artículo 4, con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. ¿Cómo recomendaciones? ¿A quién se le dirigen las recomendaciones? En la Argentina, quien lleva adelante la investigación es un juez y un fiscal. Al fiscal y al juez le va esta comisión de la verdad a dar recomendaciones sobre cómo debe proceder. Se dice que las recomendaciones no son vinculantes, No. pero ¿querés que te diga una cosa, Osvaldo? Cada vez que yo evoco el tema recomendaciones, me acuerdo de las recomendaciones en materia de derecho laboral de la OIT. Cuando estudiábamos nosotros en la facultad, nos decían que eran recomendaciones, pero que evidentemente esas recomendaciones tenían la fuerza, el peso de una organización internacional, de una contundencia que en muchos casos obligaba a adecuar las legislaciones nacionales a esas recomendaciones, por más que no fueran vinculantes. Y este es el mismo caso, porque vos fíjate que dice las recomendaciones sobre cómo proceder en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras. ¿Qué partes? El juez tiene que tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Por qué? Esto que sí bien de la recomendación, que tiene un peso, se llama en el ámbito internacional, se lo suele llamar últimamente el soft law, o sea, un derecho suave. Sería. Es decir, no es vinculante, pero tiene un peso persuasivo importante. Lo va a tener entonces esta comisión. Si así ocurre, evidentemente se está dando esa cesión de soberanía que se le critica a este acuerdo. Porque además este acuerdo está firmado entre los ejecutivos de los dos países. O sea, yo soy juez, yo soy el juez que lleva la causa AMIA, Canicoba Corral. Canicoba Corral. Yo digo, bueno, estas recomendaciones son excelentes, pero es un material de lectura que puede servir para que, si algún cabo suelto me ha quedado en esta investigación, logre anudarlo con esto. Pero esto no debe tener el peso que después se le va a querer dar para influir en la decisión final. Además, ya sabemos, Jorge, que de ninguna manera va a emitir la comisión por unanimidad una recomendación que avale las presunciones de la justicia argentina en el sentido de que altos funcionarios de Irán están comprometidos. El propio que era ministro de Defensa, el fiscal Nisman, que en las últimas horas ha sido amenazado con mensajes mafiosos de a dónde van las hijas, a qué colegio van, con detalles que hacen a su vida privada, el propio fiscal Nisman, por el solo hecho de haber acusado a funcionarios iraníes, ha sido denunciado por la justicia, por el pueblo, por la República de Irán. Claro, ante Interpol, ante Interpol, para pedir su captura. Cuestión que a mí, que no me cuente, por más que Tino no lo diga, que si Nisman pisa territorio iraní, Nisman no termina en un calabozo de Teherán. Eso que no me lo cuenten, porque es así, es elemental que esto puede llegar a ocurrir. Después, ahora, se sustrae la investigación entonces de un hecho ocurrido en la Argentina a una comisión en el país que está visiblemente ante la comunidad internacional, y no solamente por esto, por la justicia local, más comprometido en haber sido desde donde partieron los autores para la masacre de la AMIA, ¿no? Nosotros no conocemos, porque es una investigación muy larga, seguramente con un montón de pruebas reservadas, no conocemos el fundamento de esa imputación, pero evidentemente para la Argentina
dado que hay un juez competente que interviene, esas imputaciones tienen el carácter de una verdad judicial que solo podría ser contrarrestada por otra verdad que merituara el propio juez competente u otro que también tuviera competencia. Claro, no se puede quitar del juez natural. Pero no sustraer la investigación a sus jueces naturales, que eso es a donde nosotros vamos. Ese es el principio del juez natural. Y sobre todo un régimen teocrático que ha venido negando el Holocausto, que habla de la desaparición del Estado de Israel. O sea que ya hay, porque ya en el fondo ya hay una predisposición, uno sabe cómo actúa el régimen de Teherán. Pero acá no lo han dicho los diarios de Teherán. Lo ha dicho los diarios de Teherán, exactamente. Los últimos días. Para ellos es un triunfo diplomático extraordinario. Pero encima esto no es algo que fue contra la comunidad judía, sino que fue contra la comunidad argentina, de la cual forman parte con el mismo derecho y con los mismos valores y con los mismos deberes, comunidades como la libanesa, como la gallega, como la española, como la italiana, etcétera, etcétera, etcétera. En síntesis, hay un claro triunfador diplomático luego de la firma de este acuerdo, que es Irán. ¿Por qué? Porque Irán está completamente aislado en el ámbito internacional. Y este es uno de los temas que provoca ese aislamiento. Con este papel, Irán ahora dice, yo estoy colaborando en la investigación del atentado, y se pone por fuera cuando es el acusado. Exactamente. Mientras que en la Argentina no conocemos cuál es el beneficio que seguramente... En las próximas horas lo veremos y seguramente no quiero pensar que este beneficio sea un beneficio económico, porque se estaría inmolando nuevamente en el altar de bastardos intereses comerciales la memoria de 85 muertos y sobre todo esto que ha enlutado a la nación argentina, y que tuvo después, que había tenido ya antes su primer atentado cuando fue la Embajada de Israel. Y esto nos aísla más del mundo. Y en el segundo bloque vamos a tratar justamente este tema vinculado con la Argentina, que lo hemos dicho muchas veces, cada vez más aislada del mundo. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y esto nos aísla del mundo, lamentablemente, y cada vez estamos siendo vistos no solamente porque falseamos índices que deben reflejar el comportamiento económico de una nación, sino también porque tejemos alianzas con regímenes que distan mucho de ser republicanos, por caso Venezuela, por caso Cuba, verdaderas dictaduras, por caso el régimen de Correa, que en las de Ecuador, que obtuvo hace muy pocas horas un triunfo contundente. Desde luego que uno, cuando ve estos guarismos, no puede menos que aceptar, porque así debe ser en democracia, que está absolutamente legitimado. Pero siempre creemos en lo mismo: si esta legitimación de origen de un gobierno no se tiene que dar no solamente en el acto eleccionario, sino a lo largo de todo en estos regímenes su mandato. Yo diría, además de esa legitimación de ejercicio, pero ya la legitimación de origen es por lo menos pasible de algunos comentarios. Sí. Una cosa es en un régimen democrático y republicano pleno, y otra cosa es en estos regímenes populistas y autoritarios que inclinan la cancha. Sí. Ellos son jueces y partes, usan todo el peso del Estado para favorecer al candidato del gobierno y para hostigar a los candidatos opositores, de manera que no hay fair play, no hay reglas claras e iguales para todos, con lo cual el triunfo se facilita por la acción del Estado y esa legitimidad de origen es por lo menos
tiene por lo menos alguna sombra. Sí, cuando se callan las voces de la prensa, cuando, por ejemplo, se da en forma arbitraria, absolutamente discrecional y complaciente hacia los sectores que son laudatorios del gobierno en materia de medios de comunicación y se la retasea y hasta se los anula, como hemos visto hace pocas horas, este acuerdo de precios, que uno dice, el acuerdo de precios un acuerdo de precios, una cosa insólita, llevó a que se tomara la decisión que no se pudieran promocionar ofertas. Si al contrario, las ofertas tenían como propósito bajar los precios, claro. Pero evidentemente esto, y que me disculpe Moreno, y que me disculpe su segunda, Pimpi Colombo, lo que tiene por objeto es otra cosa, negarles e impedirles que tengan publicidad los medios de comunicación. Porque la gente, volvemos a una etapa oscurantista, a una etapa tanto que critican ellos, estamos volviendo al conservadurismo más duro, que es tratar de que todo se mantenga en secreto, que no haya transparencia. ¿Qué mejor que las ofertas que hacían las cadenas de supermercados y de electrodomésticos, que generaban una competencia sana, y la competencia esta sana hace bajar los precios, Osvaldo? Entonces, cuando... No, es tan desopilante, claro, que casi comentarlo parece excesivo. Además que se fijan por 60 días, ¿no? Congelamiento de precios, que además no se dice cuáles son los valores a los que se congela. O sea, que cada supermercado sabrá qué valores tenía en el día 0 y no los podrá aumentar. ¿Y qué pasa el día 61? Necesariamente van a tener que prorrogarlo. Ya se está notando qué pasa siempre con los precios máximos, que de esto se trata. Generan escasez, generan faltantes. Es de manual, en la Argentina lo hemos visto. José Bergelber, la época de Helber, se congelaron los precios. Por favor, televidentes, vean las estadísticas de cómo terminó la hiperinflación de Helber. Y algo peor, porque esto lo viví yo, cola para comprar el querosén, porque en aquella época las estufas andaban con querosén. Hacíamos cola para comprar el querosén, para comprar la harina, no había cadena de supermercados, estaba Minimax. En todos lados había un desabastecimiento brutal, generaba un mercado negro que usted iba al almacén y el almacenero le daba por debajo del mostrador si le había guardado algún kilo de harina, porque era tan escaso los bienes como circulaban que esto muchas veces hacía de favor. Si uno era amigo, yo tenía suerte que en el barrio el almacenero, el panadero, la gente del mercado eran amigos, pero si uno no era amigo, evidentemente tenía que caer en una bolsa negra, en un mercado negro, en pagar precios exorbitantes. Estos acuerdos de precios pueden servir eventualmente en ciertos casos de manera muy transitoria para morigerar las expectativas dentro de un plan integral antiinflacionario que debe tener como componentes fundamentales reducir el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria, que esas son las causas genuinas de la inflación. Esto sin ese plan, y aparentemente no lo hay, porque el gobierno, paradójicamente, niega la inflación y al mismo tiempo hace trascender que está buscando un plan antiinflacionario. Pero ¿cuál es este plan? Y hace muy pocas horas un destacado economista de la Nación, Jorge Oviedo, seguramente va a ser descalificado dominem porque trabaja en la Nación, tomaba en cuenta algo que escribió Paul Krugman, ese economista premio Nobel, que era muy admirado por la presidenta y que justamente, contrariamente a lo que señalan Marcó del Pont y Cristina, que dicen que la emisión monetaria no genera inflación, Paul Krugman dice todo lo contrario. Y citando a Keynes. Y citando a Keynes, que dice que una inflación puede ser tolerable hasta un 4%, una inflación puede ser tolerable hasta un 4% anual. Estamos en 25 el año pasado, de acuerdo obviamente a los índices provinciales y de consultoras privadas serias, y este año quizás ese monto se va a duplicar. Entonces, él dice, ¿por qué? Porque evidentemente cuando uno imprime moneda sin ningún tipo de respaldo, ¿qué hace la gente con esa moneda? Va automáticamente a canjearla por bienes y servicios, porque es como una espiral, porque tiene miedo que aumenten y obviamente van a aumentar y entonces... Máxime con la memoria que tenemos los argentinos en materia inflacionaria. Que sabemos que había que acumular, pero Osvaldo, cuando uno veía inflación, comprar, y eso generaba a su vez más inflación. Lo que dice Krugman es que no siempre el solo aumento de la emisión monetaria provoca inflación, porque puede no provocarla en casos como ocurrió en la Argentina hace una década, cuando había una gran recesión. Exactamente. No se trasladaba, pero ahora que está la capacidad instalada al tope de sus posibilidades y que no puede crecer porque no hay inversión, necesariamente el aumento de la emisión se traslada a los precios. Esto lo decimos sin ser economistas, pero casi es
una noción de sentido común. Sí, pero aparte estudios que indican que los costos laborales han crecido un 500% por encima de la productividad. Y esto no se hace poniendo tope a los aumentos de salarios, sino todo lo contrario. No hay que centrarse en poner el tope a los aumentos de salarios, sino que hay que optar como prioridad que el sector público genere las condiciones propicias para que las empresas puedan incrementar su productividad. En el último minuto que nos queda de programa, Osvaldo, no quiero dejar de recordar que el viernes próximo, el 22 de febrero, se cumple un aniversario de esa tragedia que enlutó a todos los argentinos, otra masacre también que fue la de Once, donde murieron 51 personas por un Estado bobo. Y quiero recordar, para mantener fresco, algunas expresiones que entonces se dijeron. El ministro Schiavi dijo, hubo muchos muertos porque no era feriado. Horror, ¿no es cierto? Más horror. Hubo muchos muertos por la viveza criolla de apurarse para llegar rápido al trabajo y viajar en el primer vagón. Lo dijo el ministro Randazzo. La ministra Gardé. Lucas, ese chico que estuvo entre los fierros, fue, lamentablemente. Al final se lo al final, un chico que iba a trabajar, que tenía 2 trabajos, que tenía los padres, que era un canto a la vida. Murió por viajar en un lugar vedado al público. El chico iba ahí porque iba más cómodo y no quería ir apretado como ganado. Lo que dijo la presidenta también fue lamentable porque dice que morimos porque ahora tenemos trabajo y razón para viajar. Antes nos quedábamos en casa. Pensar esto es una falta de respeto a la memoria de los muertos, pero también señalar que este capitalismo de amigos que por un lado beneficia no controlando no generando inversiones con subsidios que se dan alegremente y en forma discrecional, pero por el otro lado tampoco, también falla a la hora de ejercer los controles. La justicia determinará las responsabilidades civiles y penales. Desde mi punto de vista, la responsabilidad política es clarísima. Es de Néstor y Cristina Kirchner, que instrumentaron este sistema que necesariamente tenía que terminar en episodios como estos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y bueno, nos vamos hasta el martes que viene. A veces quisiéramos que el programa uno le pudiera dar inyecciones de optimismo, porque las queremos tener todos, porque vivimos en esta patria, en este suelo al que tanto amamos y tanto queremos. Pero la realidad a veces nos da duros cachetazos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.